Asociamos la salvación con la fe o la fe dando resultado la salvación, ¿cierto? Ahora, cuando tenemos una fe que ¿nos salva de qué? La condenación eterna. Y esto es fundamental porque puede ser que yo tenga una fe que no me ha salvado. Pues, ¿cómo así? O sea, esto suena casi como a herejía. Vamos a sustentarlo con la palabra. Cuando tenemos una fe que nos salva. Porque la promesa de la salvación por fe está en Hechos 16, en muchas partes. De hecho, en Juan 3:16, porque de tal manera envió Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, o sea, se salve. Pero en Hechos 16 esto también se lo dijeron a Pablo y Silas se lo dicen a unos desventurados, ¿verdad? A unos hombres, a un hombre desventurado que estaba en gran peligro. Las celdas se abrieron y en medio de eso este carcelero tenía mucho temor. Pero ellos ante ese temor le dijeron algo superior. Ellos dijeron, Hechos 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que obviamente aquí está claro. Si crees en Jesús, serás salvo. Si esa fe es transmitida a la familia, ellos serán salvos. No es por tu fe que ellos serán salvos, sino por la fe que ellos van a recibir. Si ellos creen, será salva también tu familia, porque la salvación es personal. Claro que a nosotros nos gustaría que por nuestra fe todos los demás fueran salvos, pero ¿cuál es nuestra labor? Repetir a los hijos como se instruyó al pueblo de Israel desde Deuteronomio. Guardad estos mandatos, estatutos y repito, enséñalos a tus hijos para que ellos crean. Así que ese es nuestro compromiso y orar para que ellos crean. Pero sí, claramente hasta aquí el tema nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que parece que la pregunta, que es el título de este tema, es improcedente. Si toda fe debe salvar. Es improcedente esta pregunta y por eso no debemos preocuparnos, pues vamos a verlo a la luz de la palabra. Dice Hechos 2:21, para sustentar este punto que es por fe que somos salvos. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Recuerden que esta iglesia que despega y tiene un despegue fabuloso con el Pentecostés, llenos del Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, comienza a proclamar el nombre de Cristo. Y el discurso de Pedro llevó al arrepentimiento a 3,000 almas. Que se les dijo esto, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese era el requisito fundamental. O sea, creyendo que Jesús es el Señor, con S mayúscula, el Curios, el amo, el dueño. Y no solamente el Salvador. Yo creo que Jesús es el Salvador. Y aquí es donde yo siempre reitero esto, siempre lo digo. El Señor es tu Salvador porque es tu Señor. Muchas veces nosotros queremos que el Señor sea nuestro Salvador, pero que Él no sea nuestro Señor, que Él no tenga autoridad sobre nuestra vida. No, aquí Él dice que invocar el nombre del Señor será salvo. El Señor, como el Curios, como la autoridad, invoca que Él es la autoridad y entonces será salvo. Que Él es el que tiene el señorío, que Él es el que va a determinar mi vida. Si yo le digo, Señor, sálvame, pero no me someto a ti, seré salvo. La palabra más adelante nos va a confirmar que efectivamente no es así. Soy salvo porque yo le entrego mi vida al Señor. Y en Romanos 1 vemos a un Pablo escribiendo a los romanos una carta profundísima, una carta digna de estudio permanente, y hablando del poder del creer, cómo me lleva a la salvación. Porque no me avergüenzo. Romanos 1:16, había citado el versículo, ¿verdad? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sorprendente para muchas personas porque ellos creían que la salvación solamente era para los judíos. No, se había abierto el compás para los
gentiles. Aquí se hablaba del griego, pero también aplicaba para el etíope como aquel que recibió el mensaje de salvación con un celo y una preocupación muy grande, ¿cómo seré salvo? Y recibió la salvación como gentil o como pagano, si que es más peyorativo y más difícil, más insultante, pero sí como pagano, pero que se convierte a Cristo por el poder del evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? El anuncio, las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas para nosotros? El Señor vino a salvarnos, vino a rescatarnos de la muerte, de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz resplandeciente, a la vida eterna, a estar con Él para siempre. Y esto es por el poder de Dios, pero todo para que cree, pero con una fe que nos debe llevar a la salvación. Y vamos a ver esto en Mateo 7:21. Para que no digan, yo tengo mi lugar asegurado. Es más, yo he escuchado que hay personas que dicen, yo tengo mi lugar asegurado porque yo sé que Jesús resucitó. Eso nos acerca mucho. Es decir, yo sé que Jesús resucitó, que Él es Dios, nos acerca mucho, pero no nos lleva a entrar a la salvación. Dice Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oh, parece que aquí hay un problema. Parece que aquí hay una contradicción. Pablo le dijo una cosa al carcelero y Jesús dice otra, porque ¿qué es lo que había dicho Pablo al carcelero? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invoca el nombre del Señor y será salvo. Pero Jesús, ¿qué dijo en Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué hacemos con eso ahora? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué no es una contradicción? Alguien tiene, por ejemplo, un parecer, algo, le palpita algo, le da la sensación de que hay algo que puede llevarnos a que no sea una contradicción entre Pablo y Jesús y que Pablo no es un falso profeta, un falso apóstol. Porque como profeta, recuerden que él anunció incluso el arrebatamiento. Y como apóstol, abrió iglesias, anunció entre los gentiles. Pues no nos inquietemos, no nos rompamos la cabeza. El mismo versículo 21 nos los dice. ¿Dónde lo dice? El que hace, exactamente, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ah, ok, muy bien. Pablo no se equivocaba. ¡Qué alivio! Nosotros que nos hemos deleitado en toda la doctrina descrita por Pablo. Es que Pablo implícitamente estaba dando la enseñanza conforme hasta algo que él había hecho. Recuerden que ¿cuál fue el primer paso de Jesús? De Pablo. ¿Cuál fue el primer paso de Pablo? Reconocer. Señor, cuando es derribado de su comitiva, ¿no? Estaba en el caballo, cae. Su comitiva, su personal lo vio caer y él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dice, Señor, pero ¿qué quieres que yo haga? E inmediatamente mostró su voluntad de hacer lo que Dios le dijera. Allí está. Y de ahí fue, y así fue de allí en adelante, desafiando incluso el amor de los que estaban a su alrededor. Recuerden que a él se le advirtió que no fuera a Jerusalén. Personas que lo amaban, pero él sabía que el Señor quería que él fuera a Jerusalén. Si el Señor le dice no vayas, él no va. Y él fue y de verdad perdió la libertad allá. O sea, a partir de ese momento, él no solo invocó el nombre del Señor, sino que ya no hizo más su voluntad, sino la del Padre, la Hijo, el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo, llevó su vida a una fe que sí lo salvaba. La salvación, y en esto tenemos que ubicarnos y examinarnos ahora, depende de nuestra obediencia. Y aquí es donde yo tengo que hacer el ejercicio. Seguimos pecando, sí, yo todavía peco. Todavía hago cosas que no quiero hacer. De hecho, hace un par de días yo le confesé a mi esposa que yo estaba muy avergonzado porque fui a ver una casa para sede y no era el lugar adecuado. Y teniendo a la persona no me atreví a decirle que no.
Le dije toda de forma muy indirecta, está pequeña, está esto, pero yo decía, me siento mal porque debí haberle dicho no. Debía haber sido más definitivo. Me dejé llevar por su amabilidad, como pudo haberse llevado por el amor Pablo ante quienes se preocupaban por él. Y no quiso, no, él sí dijo lo que iba a hacer. Yo un caso mucho más suave me dio qué pena. Yo dije, yo le pedí perdón a Dios, debía haber sido más claro. Claro, creo que dije tanta indirecta que la persona dijo, no, yo creo que no la va a agarrar, pero ¿por qué no lo dije? Y estos son ejemplos que los pongo para que examinemos. ¿Hasta qué punto no solo le fallamos al Señor, sino que estamos escuchando la voz del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo dice, debías decirle que no. ¿Que fue un pecado gravísimo? No. Si lo comparamos con la muerte de Lucio, que pasó en Argentina, el niño de 5 años, es nada. Que su madre y su pareja lesbiana lo mata, por supuesto, es nada. Y a veces que ahí nos refugiamos. Conocieron el caso de Lucio, terrible. Y, por supuesto, ahí a veces nosotros decimos, pero yo no peco tanto después de todo. Es cierto. Pero todavía tengo que perfeccionarme, porque la perfección tiene que hacer que nuestros pecados se deshagan, aunque sean mínimos, aunque sean pequeños, aunque sean intrascendentes según nosotros, por obediencia al Padre. Y cuando nosotros nos hemos entregado a la voz del Espíritu Santo, cada vez se escucha más clara en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestra conciencia, porque le habla a nuestras conciencias. Examinemos ahora, hoy, ¿quiénes? Es más, vamos a levantar la mano, pues. ¿Quiénes creen que Jesús es el Señor? Levanten la mano. Yo la voy a levantar. ¿Quiénes creen que Jesús es el Señor? Bien. ¿Quiénes hacen la voluntad del Padre que está en los cielos siempre? Siempre. Bueno, yo casi siempre, voy a como casi elevarla, diría yo. ¿Quiénes conociendo la voluntad del Padre? Porque, ¿qué es la madurez espiritual? Que conociendo la voluntad del Padre y siendo difícil la hago. Ahí está, conociendo la voluntad. ¿Saben qué? Yo creo que la madurez espiritual es cuando uno se enoja y dice, a mí me parece muy indignante que todavía se me escapen estas cosas. Yo en el momento no dije, no vamos a tomar esta sede porque está muy grande y aparte porque era una loma. Cuando llegamos a esta loma estamos a la cuarta parte de donde me ofrecieron. Así que obviamente no iba a ser allí. Será la cuarta parte apenas. Entonces, no. Y de verdad yo le dije, bueno, Señor, lo comprendí tarde. Porque si lo hubiera comprendido antes, aunque sí sentía como ese escozor, yo le tengo que decir la verdad. Pero ¿cuántos aquí, conociendo la voluntad que Dios dice, no mientas? Decimos la verdad. A ver, yo creo que yo sí. ¿Verdad? Ese es el grado. Ahora, ¿quiere decir que no son salvos? No. Quiere decir que todavía tiene que desprenderse porque el problema es cuando hay una rebeldía premeditada. Conozco la voluntad porque aquí dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, claro, cuando nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, vamos conociendo su voluntad. Hay pecados que cometíamos porque no conocíamos la voluntad de Dios, porque conocíamos la voluntad del mundo. ¿Por qué muchos practicábamos la fornicación? Porque creíamos que era lo normal, que era lo correcto. Y la fornicación era dada en quienes no sabían que la fornicación es incorrecta. ¿Por qué mentíamos con las mentiritas blancas y ya por ponerle una vestimenta blanca pura ¿no? De tela fina, ya no era pecado? Porque no sabíamos que las mentiras, o sea, Dios no es racista con las mentiras. A todas las mentiras, de todos los colores, todas las razas y todas las edades y todos los lenguajes, Dios las rechaza. Pero nosotros no sabíamos. Ahora sabemos que no hay mentiritas blancas y si las hubiera, igual son pecados. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y la resistimos y argumentamos e incluso contendemos con Dios, entonces decimos, Señor, Señor, pero no entramos al reino de los cielos. Tiene que haber un proceso de nosotros en que gloriosa y maravillosa la vergüenza que tenemos. Gloria a Dios porque nos da dolor y nos da vergüenza pecar. Y
pedimos perdón no para tener licencia para volver a pecar, porque esa es la otra. A veces pedimos perdón para que se nos limpie la cuenta y tener, como se dice, el kilometraje en cero. No, el Señor nos limpia ese kilometraje para que no comencemos a acumular kilómetros o millas, o como querramos decirle, llenar en el tiesto nuevos pecados. Cuando desechamos ese pecado. Y tiene que haber un proceso de purificación de nuestro ser que no debe dejar de ser. Por eso, señores, nosotros ponemos una nueva voluntad que comienza a rechazar el pecado. Ahora, ¿qué hago con el pecado que me gusta? Lo confieso. Porque si confesamos nuestros pecados, el Señor es justo y misericordioso para perdonarnos nuestros pecados, pero también para limpiarnos toda maldad. ¿Y cómo nos limpia? Quitándonos ese apetito por el pecado. Por supuesto que con la oración se quita la tentación de pecar. Yo dejé de fumar orando. Cada vez que quería fumar, oraba. No solo el Señor me perdonó por toda la contaminación, todo el alquitrán que puse en mi cuerpo, sino que me limpió no solo el cuerpo, sino que me limpió del gusto por el cigarrillo. La oración es el instrumento de quien quiere hacer la voluntad del Padre. Y cuando hay un pecado poderoso, es que hay una oración muy débil. Obviamente, ante una oración muy fuerte, el pecado cada día se irá debilitando mucho más. Así que eso es importante para que examinemos qué pecado todavía nos está controlando y qué pecado todavía le estamos dando la gabela de no orar, confesando ese pecado y sin argumentar, sin justificar. Es que, Señor, en medio de esta ansiedad, un cigarrillo me alivia. Pues no, la oración me quita toda ansiedad. Echa toda vuestra ansiedad sobre el licor, el cigarrillo, la televisión, el hobby, no, sobre él, que él tiene cuidado de vosotros. En Santiago 2, entonces vemos cómo Santiago, el hermano de Jesús, hace esta advertencia, que va muy bien con Jesús, con las palabras de su hermano. Porque Jesús que nos dijo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es entrar al reino de los cielos. Y por eso nosotros debemos examinar qué fe tenemos, una que salva o la que no salva. Dice Santiago capítulo 2, versículo 13. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, o sea, ya diste un buen paso, compañero, ya dijiste que Dios es uno. Muy bien, me alegra. Pero aquí hay un problema. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios no serán salvos. No se van a ser destruidos. Apocalipsis al final, ya casi desde los últimos versículos, ya 20, 21, 20, ya nos habla 22 de la destrucción de los demonios, echados al lago de fuego. Pero ellos creen, y aquí Santiago no pisó sobre una falsa doctrina. Los demonios creen. Y vamos a ver un caso de unos demonios que cuando vieron a Jesús se espantaron. O sea, creen y tiemblan, sí. El detalle es que ellos no obedecen. Por su transgresión, de hecho, están en la condición que están y tienen el destino final destructivo, marcado e irrefutable para ellos. Ya sobre ellos está la sentencia, solamente falta el cumplimiento de esa sentencia. El veredicto ya se dio. Ya el cumplimiento será cuando ya Jesús venza al mal. Pero aquí vemos que los demonios creen y tiemblan. Yo he conocido incluso personas que son muy desobedientes a Dios, pero le tienen temor, pero no someten su voluntad. Y ha habido casos de incluso siervos del Señor que no han sido asaltados porque tienen la Biblia bajo el brazo. No es porque los que convirtieron los ladrones, dice que a él no, porque a este el Señor lo defiende. O sea, hay un temor, pero no hay una obediencia. Cuando se utiliza la palabra creer aplicado a la fe, vamos a ver que
la que usó Santiago 2:19 y Hechos 16:31 es la misma. Y esto lo vemos, es el término griego antiguo pisteuo. Pisteuo es tener fe en o con respecto a persona o a cosa. Yo le tengo fe a alguien o a algo. Es decir, crédito, o sea, le acredito, le doy credibilidad a eso. Por implicación, implica confiar específicamente a Cristo el bienestar de uno. En nuestro caso específico es nuestro bienestar se lo confiamos a Cristo. Es curioso porque pisteuo se utilizó en Santiago 2:19 y en Hechos 10:31. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. O sea, parece que sí. Entonces, ¿hay contradicción? Por supuesto que no. Yo creo que el Señor es Señor, pero hay algo que a mí me gobierna. Creo que el Señor tiene autoridad, pero todavía sigo complaciendo a mis deleites. Sigo complaciendo a mi gusto por el pecado. Sigo complaciendo a mi debilidad. Y es muy triste que yo diga, Dios es Dios, pero yo soy yo. Hasta cuando uno dice, yo mejor no te consulto a Dios porque si me vas a decir que no, yo no te voy a obedecer. Y por eso, para que no me digas que no, y ese es un método muy práctico en la desobediencia. A veces lo hacemos con los padres. Para que mi papá no me diga que no, mejor no le pregunto. Pero lo hago. Entonces así hacemos con Dios. No le preguntamos porque sabemos que la respuesta es un rotundo no. O debo perdonar, Señor, porque no tengo ganas de perdonar. Y como el Señor dice, tienes que perdonar a tu enemigo, yo no le pregunto porque la respuesta es un rotundo sí, tienes que perdonarlo. En Mateo 25:41, veamos estas palabras que son advertencia. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Recuerden que los ángeles creen y tiemblan. A ellos ya se les está anunciado el fuego eterno. Y a los imitadores de los demonios que creen en Dios, pero no le obedecen. Y aquí es cuando tenemos que tener una fe salvífica, una fe que sí nos lleva a la salvación. Y vamos a ver que la fe que salva, no la que me hace temblar y decir Dios es Dios, sino la que me salva tiene tres características. Si estamos en esas tres características, afirmémonos. Si estamos en dos o en una y media o un cuarto de una de las tres, tenemos que ir a consolidarnos y totalizarnos en estas tres características. ¿Cuál es la fe que salva? La fe que salva es aquella que me lleva a reconocer tres cosas, tres verdades. Dios es, Dios hace, Dios dice. ¿Cuál es el problema de los demonios? Que ellos dicen Dios es, Dios hace, pero tienen un problema con Dios dice. O más bien con la obediencia a lo que Dios dice. Yo ante el Dios es, Dios hace y Dios dice, debo también tener una perfecta obediencia. Dios es, así que Él es que tiene autoridad. Dios hace y si Él tiene autoridad y Él quiere someterme a su autoridad, Él lo va a hacer. Y Dios dice para que lo que haga sea bueno en mi vida. ¿Cómo estoy yo con el Dios es? Dios hace y Dios dice. Los demonios tienen un problema con Dios es. No, ellos saben que Él es Dios. Con el Dios hace, sí, vamos a ver un caso ahora de alguien que sabe que Dios hace, pero que tiene una riña horrible con el Dios dice. Y no es para hablar de ellos nada más, de los demonios, sino para reflejarnos en cómo estamos nosotros con estas tres instancias para tener una fe que salva. En Mateo 8, yo creo que ya, no me extraña que ya a ustedes más o menos les parecía, ¿no? Tenían sospecha de quién era este personaje o cuáles eran los demonios que están en el personaje, cuál era el pasaje donde íbamos a hablar de unos demonios que saben que Dios es, Dios hace, pero tienen un problema con Dios dice. No me extraña porque yo creo que como que había pistas, ¿verdad? ¿Se acuerdan el endemoniado gadareno? Ajá, ahí los demonios hablan con Jesús mismo hablan. Es muy interesante. Y lo reconocen, o sea, ellos reconocen a Jesús
y ahí está, Dios es, y viene contra nosotros. Habla y apelaron al Jesús, que es Dios, habla, o sea, hace, así que vamos a apelar, vamos a negociar esto porque lo que viene es terrible. Porque ellos están en esa condición, porque nunca hicieron caso al Dios dice. Nunca fueron obedientes. Mateo 8, 28 al 29. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a sus encuentros 12 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Recuerden que, y aquí para que no haya como desasosiego o malestar, Lucas, por ejemplo, habla de un gadareno. Aquí se habla de dos, no hay error. Simplemente, en este evangelio se mencionaron los que había y en los otros se destaca uno de ellos. Uno de ellos tenía más importancia para el evangelista, para el que estaba escribiendo el evangelio, para quien marcaba estos pasajes para la posteridad. Sí eran dos. Claro que cuando hacemos los paralelos, es que el autor tiene el derecho a destacar a uno. Por ejemplo, vimos al presidente de la República en el canto a la bandera o en el desfile de las mil polleras. Y otro periodista dice, el presidente y su vicepresidente. ¿Qué periodista más mentiroso? No, uno que destacó el hecho de que estaban los dos y el otro que destacó uno, porque por alguna razón le parecía más importante destacar sobre el presidente. O sea, era una aclaración por si acaso, porque por ahí nos quieren agarrar. Ve que la iglesia, perdón, que la Biblia se contradice. ¿Son dos o son uno? Son dos, pero en un momento se destaca a uno de ellos, completamente. Marcos sí, en Marcos sí. En Marcos detalla cosas que no detalla, por supuesto, tiene razón. O sea, completamente válido, siempre y cuando ninguna de las cosas sea mentira, obviamente. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Ahí queda claro, Dios es y Dios hace. Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Oh, qué terrible noticia. Para nosotros viene el tormento, pero parece que se nos adelanta porque Él hace. Versículos 31 y 32. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Como vemos, estos demonios, rendidos ante el Hijo de Dios, y con mucho más precisión que muchas personas de su época, incluso sus apóstoles, sus discípulos que no sabían que Él era Dios todavía, es el Cristo. Ellos sí sabían. Ellos sabían antes que los mismos discípulos. Pedro no lo tenía claro. Felipe no lo tenía claro. En Juan 13 todavía Felipe no lo tenía claro. En la resurrección todavía dudaban. Es más, lo adoraban con dudas. Lo vimos hace unos días, ¿no? Ellos dudaban, no, eso lo comentamos allá en Santiago de Penomé. Dudaban, adorándolo, dudaban, Mateo 28. Sin embargo, ellos ya sabían, estaban muy bien informados, convencidos, atemorizados. ¿Fueron salvos? No, por supuesto que no. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron, los cerditos, por supuesto, perecieron en las aguas. Aquí es donde nosotros tenemos que estar muy claros con algo y examinar. Tenemos que ver, porque este es un asunto de salvación, pero también no solo para nosotros, para los nuestros, para la persona que usted ama, para la persona que usted quiere ver en la salvación. ¿Qué hay en nuestra fe que sea una fe que salva?
Y esto vamos a medirlo en el punto que yo hago, reconociendo que Dios dice. La caída de Satanás incluso fue porque él quería el trono de Dios, sabiendo que el trono era de Dios, del que tenía toda autoridad. Y él quiso ser como Dios. Lo mismo que ocurre con nosotros, que sabemos que Dios es Dios. O sea, vamos a poner los que creemos que Dios es Dios. Vamos a excluir los ateos, los que niegan a Dios hasta lo último. Los que creemos en Dios, pero queremos sentarnos en el trono de Dios. Porque claro, a nosotros nos parece terrible decir, ¿cómo Satanás se le ocurre sentarse en el trono de Dios? Pero el trono de Dios es el sitio de autoridad desde donde Él determina nuestras vidas, desde donde Él decide qué debemos hacer. Y cuando nosotros desestimamos al Dios que es, al Dios que hace, porque no me gusta lo que Dios dice, yo también estoy imitando a Satanás. Me estoy sentando en su trono. Y el Señor nos llama a que nazcamos de nuevo, que desechemos toda obra de maldad. Y nuestro cristianismo debe tener la dinámica es, ¿qué debo dejar atrás? ¿Cuál es la evidencia de mi salvación? Y con esto, claro, hay algo. ¿Por obra somos salvos? Por supuesto que no. Y Pablo lo que dejó muy claro en la carta a los Efesios, por fe sois salvos y no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuál es el resultado de la fe? Pero es que la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras no son para ser salvos, sino son evidencias de que tengo una nueva naturaleza, la naturaleza del salvo. Y puede ser que hoy yo diga, yo sé que soy salvo, porque yo creo que Jesús salva a la gente, pero Él no es mi Señor. Y por eso Él lo advirtió muy claramente en Mateo 7. ¿Se acuerdan? Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mirar ahora mismo cómo estamos con respecto a la obediencia es para ver, realmente yo soy el Señor. Soy de, como aprendimos en la semana pasada fue que hablamos del trigo y la cizaña o hace 2 semanas. Perdonen que a veces confundo. Semana pasada hablamos del trigo y la cizaña. ¿Cuál será el trigo que entrará en el granero del Señor? El que pertenece al que es como Él, al que no es cizaña, al que no parece, pero no es. Y por eso hoy debemos examinar. En mi corazón, en mi naturaleza, hay evidencias que soy nueva criatura. Ser nueva criatura es lo que nos lleva a la salvación. Que tengo pecados, sí, yo lo confieso. Que estoy luchando contra ellos, sí, lo declaro, estoy luchando contra ellos. ¿Y por qué estoy luchando contra ellos? Porque mi nueva naturaleza no le gustan los pecados que le gustaban a la vieja naturaleza. Y ahí está también la evidencia de mi salvación, de que soy salvo, que hay cosas que ya no me gustan. Y también porque no he reemplazado, porque también, cuidado, hay pecados que ya no me gustan porque ya no lo puedo hacer. Entonces, ¿cuál es la otra evidencia? Que no he reemplazado unos pecados por otros. Porque a veces digo, yo soy salvo, porque antes yo practicaba actividades peligrosas. Ya no las hago, no las haces porque tal vez no tienes la condición física para hacerlo. Pero cuidado que la estás reemplazando por otras. Y recuerdo el caso de un amigo mío que él tenía un desorden sexual extremo y se metía con muchísimas mujeres. Él me llegó a decir que él a los 35 años, él había calculado que habían pasado, él había llegado a estar hasta con 2,000 mujeres. No, en una sola noche no, a lo largo de su vida. 2,000 mujeres. O sea, unos casos abominables. Y él un día me dijo, ya no, ya no. Eso sí, ahora soy adicto al póker y esto es impresionante. Entonces había cambiado un pecado por el otro. Cuando uno cambia un pecado por el otro,
en cualquier momento puede volver a cambiar al anterior. Porque poco después volvió a las mismas andanzas. Porque él había cambiado un pecado por el otro. Cuidado, porque eso es lo que a veces hacemos. Yo antes bebía alcohol, ya no. Ya no, porque no tienes hígado para eso, porque no lo soportas o porque ya no quieres. Porque una evidencia es que si quisieras hacer, no quisieras hacerlo, es que no lo reemplazas. Y tal vez ya no soy adicto a esto, pero ¿cuál es mi otra adicción? ¿Cuál es la adicción que yo tengo? ¿Cuál es la muleta que tengo? Incluso hay métodos para dejar las drogas. Y un método muy famoso de una asociación internacional que conozco, no voy a mencionar, porque, no importa, ellos tratan de hacer su trabajo, porque tratan de hacer su trabajo. Pero ellos dicen, tú puedes dejar la droga, pero siempre tengo una muleta. Y conocí a un pariente mío que salió de esta institución y ya no se drogaba, se fumaba 2 cajetas de cigarrillo. Y era adicto al trabajo. Trabajaba hasta 18 horas diarias. O sea, cambió una adicción por la otra. Y a veces yo digo, yo sé que yo soy salvo, porque antes peleaba, pero ahora no peleo, pero hago otra cosa. La nueva identidad no cambia pecados, no hace una permuta, no hace un intercambio, no pasa de uno a otro, no pasa la compensación, desecha por completo. Por eso el Señor no dice pasa de uno a otro, desecha. Y ahí es donde está la dinámica. ¿Y saben qué? Lo apasionante de la vida cristiana. A mí algo que me apasiona es dejar pecados atrás. Antes me gustaba invertir en los pecados. Antes a mí me gustaba agendar los pecados. Yo les tenía agenda. Yo les tenía presupuesto. Antes, cuando recibía mi salario, yo sacaba la luz, la renta y el celular, las tarjetas. En ese tiempo todavía compraba tarjetitas y esas cosas. Y las obligaciones. Después sacaba, bueno, ya pagué las obligaciones, no me va a botar la casa, no me voy a quedar sin electricidad, voy a tener mis aguas, mis servicios. Ahora viene el alcohol. Y pagaba todo el alcohol que necesitaba en los cigarrillos. Después que hacía el cálculo muy riguroso, muy serio, con Excel y todo, de cigarrillos y alcohol, entonces, bueno, aquí lo que queda es para comer. Así era. Lo que queda es para comer. Y claro, si me salían de repente trabajos extras, edición de videos, algún libreto que vendía, entonces claro, yo dije, bueno, voy a comer mejor, pero qué bueno porque ahora ya puedo también agregar más para alcohol y más para los cigarrillos. Entonces, así se manejaba. O sea, cuando el pecado de nosotros tiene presupuesto y tiene agenda, todavía no nos hemos liberado de él. Cuando el pecado comienza el viernes y para pecar en eso tengo que agregar o adelantarme con otros pecados, pegar mentiras. Tengo trabajo extra. Tengo que ir a consolar a mi mamá porque está triste. Para simular ante la pareja de los hijos que te vas para otro lado. Cuando vas hasta incluso haciendo la seguidilla, el rosario de mentiras y pecados para cumplir con tu agenda. No has nacido nuevo. Y ahora tienes agenda para tu nueva adicción, para tu nuevo pecado. Desechar. Es la dinámica más hermosa que podemos tener, desechar pecados. Y sobre todo desechar porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Para entonces que se vea en nosotros la evidencia de esa salvación. Yo recibí a Cristo, sí, pero en un momento yo le dije, Señor, yo creo que tengo las evidencias, por si acaso te recibo como mi Salvador de nuevo, porque yo quería darme por seguro porque creo que tengo evidencias. Creo que por mis obras mi fe no está muerta. Pero examinar, y puede ser que hoy, tal vez yo tenga que decir, Señor, yo te estoy diciendo, Señor, Señor, pero no eres mi Señor. Y también para que le digamos a nuestros seres queridos, cuidado, que estás dando por hecho, pero puede ser que tenga la fe de los demonios. Puede ser que sea una fe
que no es evidencia de una nueva naturaleza. Evidencias de la nueva naturaleza las podemos ver en nuestra vida siempre. Examinemos. Y sobre todo, digamos al Espíritu Santo que nos examine. Examina mi corazón. Examina mi condición. Muéstrame. Y si esa oración me lleva a las lágrimas, perfecto. Porque si esa aflicción me lleva al arrepentimiento, a la salvación, gloria a Dios por eso. Ahora, también quiero hacer esto sobre todo el tema de la salvación. A mí me apasiona el tema de la salvación. Y yo creo que aquí a muchos nos está apasionando y nos está llevando hasta las lágrimas porque lloramos por los nuestros, los que tememos que no son salvos. Y muy bien por eso. Muy bien porque nos apasiona la eternidad de las personas. Pero también quiero que esta fe nos lleve a soñar, nos lleve a creer, nos lleve a más, nos lleve a lo que el Señor hace en nosotros. ¿Qué le pasó a Satanás? Que él quería ser el Señor, pero él tampoco tuvo visión de las cosas que el Señor quería hacer en él. No tuvo visión de lo que el Señor tenía para él. Y eso es también lo que me lleva a mí a la fe, a tener grandes aspiraciones. Yo quiero que nosotros estemos sintonizados con las grandes aspiraciones. Que en nuestra pequeñez nos sintamos más grandes. Que en nuestra pequeñez creamos que podemos más. Y otra evidencia de la salvación, que nos lleve a meternos en líos. Pero los líos del Señor. En los líos del Señor, no en los líos que nos buscamos antes. En los líos del Señor. Y yo quiero que oremos mucho por eso. Y hoy tenemos vigilia, y ya sea que la escuchemos por Zoom o que estemos aquí, no nos perdemos, porque vamos a orar por que el Señor nos abra la mente para muchas cosas. Pero para abrirnos la mente, primero tenemos que creer. Tenemos que tener fe, aunque nos espante. Recuerden que en Isaías 6, él se espantó cuando vio al Señor. Y él se vio muerto, porque él creyó que era el Señor. Los discípulos vieron a Jesús y decían, fantasma. No, él sabía que era Dios, pero también creía en los planes del Señor. Heme aquí, envíame a mí. Y es cuando la fe, entonces, ya no es solo para creer que tengo que hacer nueva vida, sino que hacerla en grande. Esta misma reacción que tuvo Isaías la tuvo Pablo en Hechos 9. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Miren que el mismo orden. La fe donde reconozco que el Señor es el Señor y donde reconozco luego que yo soy de Él para lo que Él quiera. Esa es una fe que también me lleva a entender que soy una nueva criatura. Cuando yo sé que soy una nueva criatura, yo sé que el Señor me quiere utilizar para grandes cosas. Isaías 6, Hechos 9 tienen ese paralelo. Hombres que reconocieron al Señor e inmediatamente uno dijo, envíame a mí, Isaías. Y Pablo, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿qué quieres? ¿Enviarme? Yo voy. Y estos hombres vieron cosas extraordinarias, no solo en el plano natural, sino en el sobrenatural. Isaías tuvo las visiones más grandes, extraordinarias acerca de Jesús, incluso de su muerte, de su resurrección, de dónde iba a ser sepultado entre los ricos. Y Pablo tuvo visiones extraordinarias, incluso ya mencionamos hace unos minutos atrás, al principio del tema, de el arrebatamiento, pero tuvo una visión del tercer cielo y muchos otros misterios más. Y nosotros también debemos tener esa fe que es la evidencia de que somos del Señor. Él es nuestro Señor. ¿Para qué me quieres usar? Y ahí es donde debemos hacer la pregunta. Señor, ¿para qué tú me quieres usar? Y vamos a orar por eso también. Señor, ¿para qué me quieres usar? Todos aquí somos útiles para el Señor. Lo que tenemos que preguntarle es, ¿para qué? ¿Para qué quieres que te sirva? Y todavía yo le sigo preguntando, porque en la dinámica el Señor me ha usado para cosas, pero me puede llevar a caminos nuevos. Todavía yo le estoy suplicando al Señor
Y con mucho respeto le digo, Señor, te lo estoy pidiendo, por favor, y voy a estar molestando porque me gusta. Creo que eso no te molesta. Digo molestando, pero yo sé que a ti te agrada, porque yo quiero saber para qué quieres que yo sea útil. Tengo esa sana ambición. ¿Para qué soy útil? Y vamos a orar por eso. ¿Y hacia dónde nos quieres llevar? Como ya sabemos, queremos crecer como iglesia. Hay dos formas de crecer. Una, que no quepamos y ya buscamos dónde entrar, o que estemos muy sobrados de espacio y le pidamos al Señor. Yo estoy pensando incluso, ¿por qué no en un local? En una iglesia bien organizada. María ya le solicité ayer que vamos a hacer presupuestos no solamente de casa, sino de locales. Porque claro, el presupuesto dice solamente para una casa. Y el Señor dice, y entonces podría decirnos, no lo sé. Ahora, si sería muy falso de mi parte que yo dijera, no, el Señor a mí me dijo que ustedes van a tener un local y van a tener una casa y van a tener una piscina para que bauticen a la gente, una pileta bautismal. El Señor no me lo ha dicho, por eso se lo sigo preguntando. Mientras que ahí sí aplica, pero al revés. ¿Se acuerdan que hay personas que dicen, para que no me diga que no, yo no pregunto nada? Señor, te pregunto, porque no me has dicho nada todavía. Es más, como no me has dicho nada, entonces te voy a seguir preguntando. Es antibíblico, no, clama a mí, yo te responderé, clama. Y el clamor no dura medio segundo. El clamor es incesante. Ora sin cesar, clama sin cesar. Que haya en nosotros eso. Pero yo quiero que también, como Pablo, como Isaías, que tengamos esa visión. Tú eres Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer conmigo? Y no lo voy a pensar dos veces. Donde tú me mandes, ¿qué quieres hacer conmigo? Yo quiero que oremos al respecto y que el Señor nos guíe. Yo le doy muchas gracias porque incluso en los temas matutinos pasa algo maravilloso, que como yo le digo, Señor, yo te doy gracias porque vine a dar un tema y tú viniste a dar el otro. Porque sí o no, que a veces en la oración el Señor me pone a decir unas cosas que yo no sabía. Y me lleva a entender y claro, no soy envidioso, no soy celoso. Señor, le diría, Señor, a mí me parece muy injusto que yo me la paso preparando todo un tema y tú llegas y en ese momento dices algo mejor que yo. Sería muy triste. Imagina que yo diría, ay, Señor, yo preparé el tema y me entusiasmé y practiqué. Oye, en la oración usted dio un tema mejor que yo. Gloria a Dios por eso. No, o sea, mi carnalidad hasta allá no llega, o mi madurez hasta allá no llega. Pero sí, ¿por qué les digo esto? Porque yo creo que el Señor quiere hablarnos a través de la oración. Vamos a pedirle que nos hable a través de la oración y nos muestre las cosas ocultas, porque le vamos a clamar ahora. Señor, ahora mismo te clamamos a ti. Primero que todo, dándote gracias. Es más, de verdad, Señor, nosotros podríamos decir, ¿qué te puedo pedir si con lo que me has dado es mucho? Demasiado maravilloso, demasiado para nosotros, demasiado banquete para bocas tan pequeñas, demasiada sabiduría para nuestros cerebros limitados. Porque tú nos has hablado, tengan una salvación que les garantice salvación. No tengan esa fe de demonios. No tengan esa fe donde sí, tú eres Dios, tú haces, pero no me importa lo que dices. Tú eres el Señor y tú haces y lo que tú dices para mí es una orden. La fe de Isaías. Tú eres Dios, haces porque tú me puedes acabar en este momento, pero envíame a mí. Porque tú dices, ¿quién irá por nosotros? Y solamente, y esto es lo bonito que aprendemos de Isaías, que a él ni siquiera se le dijo, ve tú vas a ir. Tú, Señor Jesús, tú, Espíritu Santo, tú, Padre, porque ahí estaban los tres cuando se hizo esa pregunta, ¿quién irá por nosotros? Tú, Señor, solamente le hiciste el desafío. ¿Quién irá? ¿Quién irá?
Y él, como hombre de fe, rendido ante el que es y hace, pues yo digo que si tú preguntas, yo quiero ser. Envíame a mí. Heme aquí. No mires para otro lado. Envíame a mí. Y que eso nos cale a nosotros, Señor. Tú eres Dios y estás aquí, ¿verdad? Eres Dios y estás aquí. Tú eres Dios y haces maravilla. De hecho, una muestra que tú haces es que estamos aquí. Tu embrión vieron mis ojos. Tú nos hiciste en el vientre de nuestras madres. Somos el resultado de que eres un Dios que hace, que fecundaste vientres para que naciéramos y estuviéramos aquí. Y haces porque estamos vivos, Señor, porque somos enemigos número uno del príncipe de este mundo, que es Satanás. Y estamos vivos y nadie nos puede tocar porque tú dices, a ellos no. Tú no vas a tocar a estos que están aquí. Como le dijiste a Satanás mismo, o en cuanto a Job, no lo vas a tocar. Su vida no. Te permito esto, pero su vida no. Y nosotros tenemos un Dios que hace porque estamos vivos aquí dándole con la verdad al traste a las mentiras y ofendiendo al padre de las mentiras, diciendo la verdad y viviendo la verdad, porque el padre de la mentira nos odia porque nosotros vivimos la verdad, tenemos pasos de fe y eso le produce odio. Sí, sabemos que tú eres Dios porque el enemigo que nos odia no nos puede hacer nada. Y sabemos que tú nos amas porque por el amor tuyo somos guardados. Por eso sabemos que tú eres y tú haces. Ahora vamos a dar el gran salto y aquí es donde te pedimos, Señor, habla cada mente. E impúlsanos a decirte, Señor. Es más, si alguno de nosotros no le ha hecho esa pregunta, Señor, anímalo tú. Porque yo lo puedo decir y lo pueden hacer mecánicamente. Pero yo te pido, Señor, que a las personas que están aquí, tú, Espíritu Santo, que estás en este lugar, Espíritu Santo que está en este lugar, los que están conectados en Zoom, los que están en sus casas, los que están lejos, respondan, anímalos a que hagan esta pregunta. Pregúntale tú mismo, ¿quién irá por nosotros, por esas familias que ustedes conocen, que están mal? ¿Quién irá por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio? Tú pregúntale ahora mismo y ponle esos rostros, esas necesidades a cada quien aquí, de personas que necesitan salvación. Y Señor, yo te suplico, porque no te puedo ordenar, Señor, suplico que le haga esta pregunta y les animes. Con tu perfecto amor echa fuera todo temor, porque tu perfecto amor echa fuera todo temor. Para que la respuesta no ante mí, ni por quedar bien, sino ante ti y porque creemos que debe ser así, sea, heme aquí, envíame a mí. Y si alguien aquí quiere decirle, heme aquí, envíame a mí, respáldale, Señor. Envíame a mí ante esas personas que hoy, si perecen, se pierden. Envíame a mí y dame tu gracia para testificar, tu gracia, tu don para convencer. Envíame a mí para dar el mensaje de salvación, anunciar el evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Muéstranos, Señor, pero convéncenos también. Y como Pablo digamos, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Dime cuál es tu querer. Y así mismo te digo, Señor, muestra cuál es el querer con nosotros. Hay un querer que es anunciar, pero también que nos des detalles, Señor, porque a Pablo le indicaste, ve a los gentiles. Aquí a nosotros, Señor, indícanos a quiénes. ¿Por quiénes quieren que comencemos? Porque creo que, Señor, si tú nos indicas el comienzo, como los apóstoles que de un lugar iban a otro, guiados por el mismo Espíritu Santo, o como el caso supremamente sobrenatural de Felipe, que ni siquiera fue guiado por el Espíritu Santo, él fue trasladado, arrebatado de un lugar a otro, traspuesto a otro lugar para salvar la vida de aquel eunuco. Hasta que eso no nos espantemos si tú de repente nos pones en otro lugar, porque tú hoy puedes hacer algo para que mañana mismo o hoy de cualquier manera estemos donde no creemos. Tú puedes cambiar la vida de una persona hasta de lugar en un minuto, en una hora, en un día.
o en un mes, tú tienes tus procesos para cada quien. Pero Señor, por la fe, que es la de los salvos, la que dice, tú eres Dios, tú tienes el poder para hacer. De hecho, por el Dios que hace, nosotros somos salvos, porque por el poder del evangelio, por tu poder, somos librados de la muerte y la condenación, trasladados a tu luz resplandeciente para siempre. Señor, ahora tú dices, háblanos a cada uno de nosotros y anímanos, háblanos y anímanos para que nuestra respuesta sea agradable a ti. Háblanos y dinos, no solo habla, no solo anuncia, sino hasta si nos puedes dar señales. Es más, ¿por qué no, Señor? Coloca rostros en las mentes. Coloca el rostro de alguien. Puede ser que tú coloques o el nombre de un pueblo entero, de una comunidad entera, de una escuela, de un puesto de trabajo, o el rostro de alguien. Porque puede ser que tú digas, como el caso de Pedro incluso, vean de Cornelio. O sea, salva a Cornelio, salva a los suyos, salva a Cornelio. Felipe con el etíope. Y muchos casos más. Puede ser para comunidades enteras. Señor, habla tú, te lo suplico, te lo suplico. Aquí tu siervo está y te dice, Señor, háblanos. Háblanos, indícanos, dinos para extender tu reino. Y ponnos a creer que cosas grandes se harán. Quítanos los temores. Si tenemos el temor de Moisés, de que soy tardo para hablar, que no tengo la habilidad, quítanos. Si soy inmaduro y argumento como Jeremías, quítanos ese temor. Danos, Señor, el valor sobrenatural y respáldanos y enamóranos del hecho de salvar a otros. E incluso muéstranos esas personas para orar por ellos. Si tú nos estás mostrando a quienes debemos salvar, recuérdanos que tenemos que entregarte esta obra para que desde ahora oremos. Porque tal vez lo vamos a ver en una hora y todavía nos da tiempo para orar por esas personas. Tal vez la vamos a ver el lunes. Tal vez la vamos a ver en una semana porque hay un evento y nos vamos a encontrar allí. Tal vez la vamos a ver en un cumpleaños pronto. Dinos quiénes son, no solo anunciar, porque tu palabra ya nos dice algo. Anuncia en el evangelio. Pero qué hermoso cuando tú nos dices, anúnciale ese evangelio a tu padre. Anúnciale ese evangelio a tu compañero de trabajo, es aquel que está silencioso, que no dice nada y que contiene muchas cosas, pero está roto por dentro. Ve, anúnciale a tu enemigo. Ve, anúnciale a aquella persona que tú has dicho que la amas, pero no le has presentado a su Salvador. Muéstranos, Señor, por favor, esto te lo suplico, te lo suplico. Y no es por quien ora que esto se va a dar, sino por quien escucha. Señor, tú que escuchas, sabemos que estamos pidiendo algo que a ti te gusta. A ti te gusta que oremos por la salvación, porque tu voluntad es que nadie se pierda, sino que más bien todos sean salvos. Por favor, ayúdanos para hacer lo que tú quieres. Y si hay otras cosas que tú quieres añadir a esto, porque también si tú quieres añadir, haz esto otro. Abre un ministerio, pide un ministerio, pide tal obra, invéntate esto. Señor, yo te lo suplico, yo todavía te estoy preguntando. Hay 2 ministerios que están en mi corazón. No sé si los 2 te lo he comentado a toda la iglesia, pero te lo he comentado así, Señor. Te lo he dicho a ti, te lo he preguntado a ti. Yo en lo personal, yo te propuse ya y estoy esperando la respuesta si quieres que hagamos el ministerio infantil. O sea, el sacar a los personajes infantiles a las plazas para ganar a los niños y a través de los niños ganar a las familias, a sus padres. Señor, el domingo pasado también tuve una oración que está pendiente. Hacer también la iglesia al aire libre. Hacer tardes o mañanas de iglesia en el parque.
Si esa es tu voluntad, Señor, danos la iglesia, danos la plaza, el parque. O por lo menos indícanos, vete a tal parque, vete a tal plaza. Para que no solo escuchemos la palabra nosotros, sino para que otros la escuchen. Pero son peticiones que te he hecho, Señor. Como aprendimos también el jueves cuando estuvimos viendo 1 Crónicas 28 y 29. Tú quieres que te propongamos y que tengamos la sensibilidad y la humildad para aceptar lo que tú dispongas. Aquí te proponemos y pon en nosotros el querer proponerte obras y que tú nos digas si es lo que tú dispones a hacer. Señor, gracias por este tiempo tan especial. Bendecimos esta tarde y lo que es la noche entrante con lo que seguiremos haciendo. Y yo bendigo a mis hermanos. Bendigo a todos mis hermanos porque son mis hermanos en Cristo Jesús. Somos hermanos. Somos hermanos en Cristo Jesús. Ya no importa si es hombre, si es mujer, si es griego, si es judío, si es anciano, si es joven. Yo bendigo a mis hermanos. Y yo te pido que los bendigas también, con toda la sabiduría de lo alto. Señor, te bendecimos a ti, gracias por escucharnos y porque vamos a esperar tu respuesta. Y a los que ya le respondiste, Señor, yo te doy gracias por lo que ya le he respondido. Y a los que no le he respondido, yo sé que tú no vas a responder porque estamos pidiendo algo bueno. Señor, gracias y vamos a estar atentos y dispuestos a quitarnos el miedo cuando tú nos digas quién irá por nosotros. Señor, gracias y hoy te bendecimos por esto y por mucho más en nombre de Jesús. Amén.